Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva, espero se encuentre muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a hablar un poquito referente a las fallas relacionadas a fuentes de alimentación lineales. En este caso no voy a hablar de una fuente de alimentación conmutada. Voy a hacer el claro ejemplo porque te voy a explicar detalladamente cómo se forma una fuente lineal y cuáles son los elementos propensos a fallar en lo que viene siendo la fuente lineal. Suscríbete al canal, mantente informado. El ejemplo lo voy a hacer claramente con un transformador, con un puente rectificador, con un capacitor y posiblemente con un regulador para que lo tomes en cuenta. Suscríbete porque este video va a estar bastante interesante y esto lo vamos a llevar directamente a un equipo electrónico cuando lo tengas en tu mesa de trabajo. Suscríbete, muchísimas gracias por el apoyo y que te encuentres muy bien. Bien amigos, vamos a hacer un video bastante explicativo, bastante informativo referente a las fuentes lineales. Vamos a hacer una comparativa con la fuente conmutada para tomar en cuenta qué es lo que lleva una fuente lineal principal en equipos, por ejemplo, como tarjetas de lavadoras. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en radiograbadoras, algunos sistemas de audios antiguos. En fin, hay varios equipos que todavía siguen manejando la fuente lineal. Principalmente, una fuente lineal lo que va a manejar principalmente, muchachos, es un transformador. Yo te lo voy a anotar acá. Es un transformador. Un transformador. ¿De cuánto es el transformador? El transformador es de bajada. ¿Qué significa de bajada? Que va a reducir el voltaje de la línea principal. Si tú estás a un país de 110, va a reducirlo, por ejemplo, no sé, 24 voltios, 12 voltios. En la mayoría de los casos muchas veces son 12 voltios. Si estás a una línea de 220, igualmente puede ser 24, 18, 12 voltios. Entonces el transformador recibe un voltaje alterno de 220 VAC y reduce el voltaje típicamente, vamos a suponer 12 VAC, es decir, alternos. Ya, primero que nada. Vamos a suponer este. Aquí tengo mi transformador. Esto lo vas a encontrar en equipos, radiograbadoras, sistemas de audios, algunos por ejemplo en tarjetas electrónicas de lavadora. Hay incluso fuentes de alimentación donde se maneja doble fuente, una fuente lineal y una fuente conmutada. Eso lo hay también. ¿Qué significa? Bueno, básicamente por acá voy a conectar mis 220 voltios y por el otro lado, en este caso hay varios cables. De hecho lo puedes encontrar así en sistemas de audio con varios cables de salida. ¿Por qué? Porque va a alimentar o va a entregar diferentes tipos de voltajes alternos para alimentar ciertas etapas. Obviamente, muchachos, para que lo tomen en cuenta, el equipo trabaja con alterna primero, pero luego necesita como número 2 lo que viene siendo directa. Directa o voltaje directa o voltaje directa. Directo, vamos a poner así, voltaje directo. Este voltaje directo es gracias a que a otro componente que se conoce, puede ser como puente de diodos. De diodos. Y este puente de diodos puede ser de manera individual o de manera encapsulado. En muchas ocasiones, cuando es fuente lineal, casi siempre viene de manera individual, pero también puede venir así. Fíjate, aquí tengo un puente rectificador, 4 terminales, 2 reciben alternas y por los lados saca lo que viene siendo directa. ¿Ya? Entonces, o vamos a ir haciendo la esquemita para que vayamos tomando en cuenta, o después. Pero aparte del puente de diodos que va a necesitar como número 3 un elemento muy importante que viene siendo capacitor o condensador electrolítico de filtraje. Electrolítico de filtraje. El principal. Casi siempre en fuentes de alimentación lineales va a depender el valor. Puede ser de 25 voltios, puede ser de 35 voltios. Puede ser incluso de 16 voltios, depende del tipo de equipo, pero los voltajes típicamente son bajos. Por ejemplo, aquí yo tengo un capacitor, tengo 35 voltios. Muy diferente a la fuente de alimentación conmutada, porque las fuentes de alimentación conmutadas en la parte primaria, el capacitor está entre 400 voltios a 450. Me preguntarán ¿por qué? ¿Por qué hay una diferencia? Porque la fuente conmutada no utiliza este señor que está acá. Ya es otro sistema, es otro tipo de sistema. Yo tengo muchísimas infinidades de clases con respecto a fuentes conmutadas, pero quiero que quede claro la fuente lineal.
Quiero que quede claro la parte de la fuente lineal. ¿De cuántos son los capacitores electrolíticos que podemos encontrar en fuentes lineales? Tenemos ejemplo de 25 voltios. Tenemos, por ejemplo, de 35 voltios. Tenemos, por ejemplo, también de 16 voltios. Incluso los he visto también de 50 voltios. Te das cuenta que el valor máximo que puedes soportar en una fuente lineal son mucho más bajos, muchachos, que en fuentes conmutadas. ¿Por qué? Porque el capacitor es de 450 voltios en conmutación. En fuentes conmutadas son de 450 voltios, mientras que en las fuentes lineales los valores son bajos. Otro elemento fundamental importante, muchachos, en fuentes lineales es lo que viene siendo como número 4 la parte de reguladores o regulador de tensión. El regulador de tensión, también conocido como regulador de voltaje, puedes encontrar muchos. Esencialmente puedes encontrar el 7805, puedes encontrar el 7806. Puedes encontrar también, los he visto, el famoso 7812. Puedes encontrar desde uno hasta varios, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes repartir diferentes tensiones regularizadas, por decirlo así, 78.5, 78.6, 78.12 o incluso hasta más. En este caso, cuando hablamos del valor 78, estamos hablando de un valor positivo, pero también puedes encontrar básicamente el 79, por ejemplo 0.5 o 79. Vamos a ponértelo XX. ¿Por qué? Porque pueden ser diferentes. Cuando hablamos de 79, estamos hablando de un rango negativo. Cuando hablamos de 78, es un rango positivo. ¿Ya? Entonces, ahí está básicamente los componentes que forman una fuente lineal. La vas a encontrar, vuelvo y repito, en audio, en tarjetas electrónicas de lavadoras antiguas. Vas a encontrarlo, por ejemplo, en sistemas de audios, en radiograbadoras, en fin. Estos son los componentes que forman. En este caso tengo el transformador, tengo lo que viene siendo el puente rectificador, el capacitor, y voy a buscarte el otro elemento fundamental. Este señor que está acá. Este es un L7805. ¿Qué va a hacer el 7805? Va a recibir el voltaje del capacitor y me va a sacar un voltaje regulado, ¿ya? Que va a ser firmemente 5 voltios. En este caso, si es 7805, si es un 7806, me va a entregar 6 voltios. En fin, eso es lo que va a ser el regulador. Un voltaje estabilizado. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en cargadores de teléfono que necesitas 5 voltios, directamente 5 voltios, el 7805. ¿Me explico? Entonces, vamos a hacer la explicación, vamos a hacer la conexión, primero que nada, de la fuente de alimentación lineal. Por ejemplo, el equipo se conecta directamente, esta es la clavija del equipo, y el equipo se conecta a esta parte del transformador, ¿ya? Cuando tú alimentas tu equipo, vamos a suponer un sistema de audio que tiene fuente lineal, tú estás conectando esto, ¿verdad? Directamente a la red principal. Este es el cable del equipo, aquí está. Y cuando tú conectas el equipo, pasa a la alterna y llega al primario del transformador, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en la salida? Voltaje alterno. En este caso son varios cables que van a entregar diferentes voltajes, pero yo voy a agarrar el de 12 voltios, que el de 12 voltios en este caso sería el amarillo y este azul, ¿ya? Ahorita está todo apagado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a soldar el puente rectificador. ¿Cómo va la conexión del puente? Tengo dos terminales del medio que van a ir directamente a esta zona de acá. Voy a soldarlo para que ustedes vean. Ahí lo tengo soldado, mi puente. Entonces, el voltaje es mayor en la parte primaria y en la salida es un voltaje reducido, 12 voltios en este caso. Por el negativo y el positivo vamos a tener voltaje ya no alterno, sino un voltaje directo. No es continuo, es directo. ¿Por qué? Porque no tiene el capacitor. En este caso, nosotros vamos a colocar un capacitor negativo con negativo y positivo con positivo. Soldémoslo. Muy bien, ahí tenemos soldado básicamente el capacitor. En este caso, cuando yo coloco el capacitor, el voltaje incrementa un poco. Vamos a verificarlo.
Ya no será 12 voltios lo que me saca a la alterna, sino en directa. Vamos a ver cuánto es el voltaje correspondiente. Vamos a ver cuánto tengo ahí. Aquí ya no sería alterna, sino que sería directa. Vamos a ponerlo en 20 voltios. Negativo y positivo. Y fíjate el voltaje, 16.38. ¿Por qué incrementa? Hay una versión, bueno, hay una constante matemática que se utiliza mucho para este proceso. Si el voltaje que entra son 12 voltios alternos multiplicado por 1.4, el voltaje son 16.8. Ahí está. Ya esa es la razón. Hay que buscar más adelante. Bueno, yo he explicado mucho eso en la parte de fuentes de alimentación conmutada, que tiene que ver con el voltaje pico, voltaje RMS y todo eso. Entonces, aquí ya tengo mi voltaje continuo, ¿ya? Pero este voltaje necesita básicamente ya ser estabilizado. ¿Qué utilizamos en la parte de una fuente lineal? El 7805. Voy a apagar un poquito acá. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar lo siguiente. El 7805 maneja los siguientes terminales: entrada, tierra y salida. La entrada, ¿qué es lo que va a llevar? La entrada va a llevar el positivo de acá, en esta zona de acá. Vamos a soldarlo. Voy a poner ahí un poquito de estaño. Aquí fíjate lo siguiente. Esto es una explicación paso a paso de las fuentes de alimentación lineales. Ahí tengo prácticamente, voy a soldarlo. Ahí vamos a soldarlo. Y ahí lo he soldado y voy a sacar, fíjate lo siguiente. Aquí tengo la salida, con mucho cuidado para este lado. ¿Qué voy a agarrar? Voy a agarrar un caimán, fíjate lo siguiente. Y la tierra está acá. Y lo voy a llevar directamente a esta zona de acá. Y vas a ver cuánto tengo. Ahí tengo ya, perfecto. Y vas a ver, voy a agarrar lo siguiente. Mira, voy a agarrar otro caimán. Y este caimán lo voy a llevar directamente a tierra. Ya, voy a llevarlo directamente a tierra. Ahí lo tengo, muy bien. Y este lo voy a llevar al negativo del multímetro. Ahí está. Entonces, ya con este voy a tocar la parte de acá. En el momento en que yo encienda acá, ahí lo he encendido, vamos a verificar cuánto es el voltaje que voy a tener en esta zona de acá. Vamos a ver si está bien agarrado, porque puede ser que no me esté haciendo contacto. Vamos a verificarlo. Esperen un segundo. Perfecto, ahí tengo la comunicación. Era el caimán que me estaba haciendo falso contacto. Y ahora vamos a verificar cómo, colocando el regulador, ¿verdad? Vamos a prender acá y me paro directamente acá, muchachos, con la tierra correspondiente, y vean el voltaje, 4.9 voltios. Estos 4.9 voltios son los 5 voltios establecidos que tú vas a encontrar, por ejemplo, en el microprocesador de las tarjetas electrónicas de lavadora, o por ejemplo en el caso de los sistemas de audio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí vamos directamente a la parte de las fallas relacionadas con la parte de la fuente de alimentación. Esto es, muchachos, lo que lleva una fuente lineal. Obviamente, en la parte de los transformadores, en la parte primaria de los equipos, ustedes van a encontrar otro elemento fundamental en la parte primaria, que puedes encontrar, por ejemplo, varios. Puedes encontrar el fusible, ¿ya? Puedes encontrar un varistor, que son componentes electrónicos de protección. Ahora, yéndonos a esto acá, cuando un equipo no enciende en una fuente lineal, ¿cuáles podrían ser los responsables? Bueno, los responsables puede ser el transformador que se haya dañado. El transformador se puede dañar tanto en el lado primario como en el lado secundario. El puente de diodos, si se pone en corto, te quema el fusible principal, ¿ya? Ahora, una medición rápida fundamental que tú debes hacer es medir el capacitor electrolítico principal. El capacitor electrolítico principal te debe marcar un voltaje, vamos a suponer, no sé, si es de 25 voltios, te tiene que marcar, por ejemplo, 16 voltios o 14 voltios. Eso es indicio de que todo lo anterior al punto del capacitor está en buen estado. ¿Me explico? De esta manera se diagnostica y se repara. En la parte de lo que viene siendo, puedes hacer también una medición fundamental en el regulador de tensión. Si tienes 70 y si tienes 4.9 voltios, es ya directamente que el problema no se encuentra en la fuente de poder, sino que posiblemente sea un daño en el microprocesador.
¿Me explico? Entonces tú vas directamente en relación con la parte de la medición de voltaje. Esto es lo que tú tienes que aplicar en la parte de los elementos electrónicos. Muchachos, suscríbanse al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Espero se encuentren muy bien.